Reciban un cordial saludo. Extiendo un agradecimiento especial a los miembros del Seminario de Literatura EMS, quienes motivan este comentario. Continuando con el ciclo de cuentistas rusos del siglo XIX, esta es la tercera sesión dedicada a Gogol. En primer lugar, quiero ofrecer unas palabras sobre el Capote y las reflexiones que sobre él resultaron. Quiero hacer énfasis inicialmente en que debemos diferenciar tres figuras fundamentales dentro de una construcción narrativa: el autor, el narrador y los personajes. Los tres son instancias narrativas distintas. El autor, sabemos, es quien escribe, pero crea en su universo ficcional al narrador y a los personajes para que ellos sean quienes hablen, para que ellos sean quienes, o mejor, a quienes les ocurran unos hechos. No podemos decir que Gogol nos cuenta lo acontecido con Akaki Akakievich. Lo hace el narrador desde su perspectiva. Y lo que acontece, claro está que Gogol lo puede escribir porque es imposible hablar sobre aquello que no ha pasado por la experiencia propia, es decir, la del autor, pero se trata de una ficción, de que el autor extrae de la realidad elementos que una vez puestos en la narración dejan de ser la realidad. Por lo tanto, tampoco podemos afirmar que Akaki Akakievich es Gogol, lo que desdibujaría el hecho de que se trata de una composición ficcional y arrojaría el texto al plano de lo autobiográfico con respecto al autor, lo cual sería un grave error. Se dice que el cuento nace de una noticia en la que Gogol leyó que un funcionario había ahorrado mucho para comprarse un rifle y desafortunadamente lo perdió en un matorral. Pues bien, respecto a esto, quiero ir sobre el texto Cómo está construido el capote de Eichenbaum. Abro comillas. La composición en Gogol no está definida por el argumento. Este es siempre pobre, hasta inexistente. Gogol parte de una situación cómica cualquiera, que a veces no es cómica en sí misma, y la usa de estimulante, de pretexto para una acumulación de procedimientos cómicos. La nariz se desarrolla a partir de una anécdota. El casamiento y el inspector nacen también de una situación estática. Las almas muertas no es más que la yuxtaposición de escenas diferentes ligadas por los viajes de Chichikov. En una carta a Pushkin de 1835, Gogol escribe: «Hágame el favor de darme un argumento, sea divertido o no, una anécdota puramente rusa. Hágame ese favor, deme un argumento, y yo le hago inmediatamente una comedia de 5 actos, que será, se lo juro, de las más divertidas». Pide a menudo anécdotas. Por ejemplo, en una carta a Prokopovich, 1837, pídele sobre todo a Julio, es decir, a Nenkov, que me escriba. Tiene material para hacerlo, pues seguramente ha ocurrido alguna anécdota en la Cancillería. Cierro comillas. Respecto al género, aunque lo hemos tomado como un cuento, la forma ha dado a pensar a los teóricos de la literatura que no se trata de un cuento, sino de una novela corta, o mejor, en el término francés, de una nouvelle. El relato nos presenta a Akaki Akakievich, un funcionario de bajo rango que trabaja como copista. Un narrador en tercera persona nos adentra en la vida de este personaje. Nos muestra a un hombre que vive pobremente, de quien se burlan quienes en la jerarquía social están por encima de él. Es además un hombre que se ha conformado con su vida rutinaria, sin emoción. Un hombre que pareciera que no es tal, sino que se ha convertido en la pluma y el papel que lo acompañan todo el tiempo. Desde el inicio del cuento se nos presenta un hombre que nació en medio de la pobreza y sobre el cual no se prestaba mucha atención. Su aspecto físico se describe en consonancia con su situación material y espiritual. El hombre, su ambiente, su espíritu, todo ello se reúne en una vida miserable, hecha para vivir sin sentido.
En la Rusia del siglo XIX, como en general en la Europa del mismo siglo, aún estaba el hombre, sobre todo el pobre de espíritu, a la condena de la clase social a la que pertenecía. Y eso era lo que le pasaba a nuestro protagonista. A Akaki Akakievich, a consecuencia del estado de su capote en la situación más importante de su vida. Pasa hambre varios meses para poder confeccionarse un nuevo capote. Ese capote le da reconocimiento. Ese capote lo pone en un estado de ánimo que antes no era posible para él. Uno se preguntará, ¿qué relevancia tiene un simple abrigo? Pues tanta como para que su estado represente el estado material de su dueño, tanta como para convertirse en un motivo de burla y desprecio, como para ser el centro de esta construcción narrativa que hace Gogol, y decirnos varias características de la sociedad rusa y varias verdades sobre la manera como muchos vivían en ese momento, e incluso, extrapolándolo a nuestra época, la manera como muchos viven ahora. Es el mundo de las apariencias, del ser según un rango público, según unas pertenencias, una imagen que se proyecta sobre los otros. Este cuento muestra, como ya habíamos visto en Pushkin, que hay una deshumanización del individuo en una sociedad a la que solo le interesa el otro en cuanto ese otro ostente algún poder o riqueza. Es la lucha que se da entre los condenados y los privilegiados. Los unos por sobrevivir, los otros por mantenerse por encima de quienes puedan maltratar y hacerse notar. El primer dilema de Akaki Akakievich está en que no tiene dinero para mandarse a hacer un nuevo capote. Entonces pide al sastre que le arregle el capote viejo, que está tan raído que no puede arreglarse más. Un capote, un abrigo que Akaki Akakievich necesita para cubrirse del frío, le representa tener que pasar hambre durante meses completos para poder obtenerlo. No vivimos de la misma manera actualmente, sobre todo en una sociedad como la nuestra, la colombiana. Estamos rodeados de personas, incluso nosotros mismos, que vivimos en condiciones económicas que apenas nos alcanzan para lo indispensable, y a veces ni para eso. El hecho de que una persona tenga que pasar hambre para poder comprar un abrigo es la muestra inmediata de la crueldad a la que como sociedad nos sometemos los unos a los otros. Este cuento nos pone de cara a la vida rutinaria y sin sentido de Akaki Akakievich, a una construcción social completamente individualizada y puesta al servicio de unos pocos, a la pobreza de las gentes que se ven sometidas al abandono, incluso el propio, a la poca importancia que damos a los demás y a las necesidades de estos. Vemos en el cuento ese momento de esplendor en la vida de Akaki Akakievich, cuando estrena su capote, el producto de todos los esfuerzos que hizo para conseguirlo, la fortuna de tener un capote nuevo para cubrirse del frío. Fue observado por primera vez, tenido en cuenta al ser invitado a casa del funcionario que los convocó a todos los del negociado a tomar el té. Akaki Akakievich sintió que no pertenecía a ese mundo al que había sido invitado. Después de un rato salió de la casa anfitriona, recogió el capote que encuentra tirado en el piso, un gesto bastante diciente sobre su posición social y su estado de ánimo. Y sale tranquilo hasta que, en medio de la calle, es asaltado. Le arrebatan lo único valioso que tiene, su capote nuevo. Tanto esfuerzo se había ido en manos de los ladrones. Es absolutamente conmovedora la escena del robo, porque con el capote los ladrones se llevaron también la vida de Akaki Akakievich. Lo enfermó el frío, la angustia del capote desaparecido, el hambre que había aguantado hasta entonces, hasta que finalmente muere. A Akaki Akakievich la muerte le vino por una razón distinta a la enfermedad. Las fuerzas de la vida no solo están puestas en el funcionamiento meramente biológico del cuerpo, porque somos más que un cuerpo.
el estado de ánimo, las pérdidas que tenemos, la hostilidad del mundo en el trato, también provocan la muerte. Es bastante particular ese final en el que tenemos la aparición de un fantasma que se roba los capotes de quienes pasan por cierto puente. El fantasma de Akaki. Se le dio más relevancia a un supuesto fantasma que al mismo Akaki Akakievich, el hombre que fue ignorado toda su vida. Ese hombre fue temido ahora en la muerte. Y el final, en sus últimas líneas, sugiere que cuando Akaki Akakievich consiguió verse cara a cara con el alto funcionario que no le ayudó a recuperar su capote, es cuando por fin desaparece. Se lleva el capote de este funcionario y es un gesto como de quien puede arreglar las cuentas que dejó en la vida y ahora desaparecer. Después de esto, da lugar a otro fantasma, el de un hombre que seguramente murió llevándose una cuenta pendiente por alguna afrenta sostenida desde la indiferencia. Estas apariciones fantasmagóricas son una metáfora utilizada por Gogol para mostrar cómo se le puede dar más importancia a la supuesta aparición de un fantasma que a los hombres que viven. Este cuento, además de conmovedor, muestra con crudeza el destino de la vida de un hombre que fue humillado e ignorado toda su vida. Se podría decir incluso que su vida fue un absurdo que partió del no reconocimiento de sí mismo ni de los otros. Para finalizar, quiero volver al texto de Heinbaum, abro comillas. El final del capote es una impresionante apoteosis de lo grotesco, algo así como la escena muda de El inspector. Los crédulos eruditos que habían visto en el fragmento humanista la esencia del relato quedan perplejos ante la irrupción inesperada e incomprensible del romanticismo en el realismo. El propio Gogol le sugiere. Pero ¿quién iba a imaginarse que con ello no termina la historia de Akaki Akakievich, ya que estaba destinado a vivir ruidosamente aún muchos días después de muerto, recompensa a su vida que pasó inadvertida? Y sin embargo, así sucedió, y nuestro sencillo relato va a tener de repente un final fantástico e inesperado. En realidad, la conclusión no es ni más fantástica ni más romántica que el resto del relato. Por el contrario, en este hay un grotesco fantástico presentado como un juego en la realidad, en la conclusión. Se entra en un mundo de imágenes de hechos más habituales, aunque en todo prosigue su juego con lo fantástico. Se trata de una nueva finta, de un procedimiento grotesco invertido. El fantasma, volviéndose, le habría preguntado finalmente, ¿qué deseas? Y le enseñó un puño de un tamaño que no se da entre las personas vivas. Nada, replicó el guardia, y no tardó en dar media vuelta. Por lo demás, esta vez el fantasma era mucho más alto y llevaba inmensos bigotes. Dirigiéndose, según parece, hacia el puente Obuhov, se perdió en las sombras de la noche. La anécdota relatada en el final nos aleja de la pobre historia y de sus episodios melodramáticos. Es un retorno a la narración puramente cómica del principio, con todos sus procedimientos. Con el fantasma de bigotes, todo el grotesco desaparece en la sombra y se disuelve en la risa, así como en el inspector desaparece Yestakov, y la escena muda remite al espectador al comienzo de la obra. Cierro comillas. Ahora vamos a hablar sobre La nariz, el cuento que nos convocó en esta ocasión. Sobre este cuento el comentario será breve. Tenemos un relato con tres aspectos fundamentales: la sátira, el absurdo y lo cómico. Ambos componentes tienen como fin burlarse, criticar un estado de las cosas propio de la época en la que se inscribe. El relato está dividido en tres partes que,
aunque tienen relación entre ellas, no están completamente conectadas. Recordemos que el final de la primera y la segunda queda abierto a situaciones que el narrador dice no se tiene noticias sobre ellas. Hay entonces dos grandes vacíos en la estructura del relato, los cuales, por supuesto, son intencionales. En la primera parte tenemos al barbero que despierta en la mañana e inmediatamente es un olor lo que le llama la atención, el olor del pan recién horneado. Con esto el narrador nos introduce a la historia inmediatamente, pues está refiriéndose a una situación olfativa, es decir, propia de la nariz. Al barbero, la nariz le sirve para oler. Luego, horrorizado, encuentra entre el pan una nariz, lo que no, lo pone en alerta sobre la pregunta: ¿qué hace esto aquí? ¿Acaso borracho he cortado la nariz a algún cliente? El absurdo se instala entonces dentro del cuento. En la segunda parte tenemos al mayor Kovalyov, un hombre de cierta posición social que despierta preocupado porque le había salido un grano en la nariz, pues oh sorpresa, se da cuenta de que esta mañana no tiene nariz, lo cual resulta bastante gracioso y angustiante para este hombre. Desesperado sale a buscar ayuda, pues su nariz no le es indispensable para oler o para respirar, sino como parte de su rostro que debe presentar ante la sociedad. Su preocupación no es por su salud o por el mismo hecho de no saber cómo pudo acontecer tal cosa, sino porque este acontecimiento le impedirá presentarse ante las mujeres a las que suele visitar. En su búsqueda encuentra una nariz que va a la iglesia vestida de consejero de Estado, una posición por encima de la suya, su dueño. Todavía más absurda la situación. Esto es una metáfora de la importancia que tenía para Kovalyov su imagen. Sentía que sin su nariz, lo cual le agregaba fealdad al rostro, no iba a poder ascender socialmente. Su nariz representa esa opción y ahora no la tiene. Con esa nariz que no le presta atención en la iglesia y se marcha huyendo de él, se va la posibilidad de ascenso. Luego aparece un oficial que le trae a su casa la nariz que fue encontrada, pero es imposible pegarla a su rostro, así que el buen Kovalyov le atribuye toda su desgracia a la brujería hecha por una mujer a la que él ha rechazado su hija. Finalmente, el cuento tiene un feliz desenlace cuando Kovalyov despierta de nuevo y tiene su nariz bien instalada en el rostro. Llega a su casa el barbero a hacer su trabajo, el barbero del primer capítulo de este cuento. Kovalyov empieza a vivir con más alegría y menos recato frente a las mujeres. El barbero, suponemos, siguió dedicado a su profesión. Pero en toda la ciudad se habló del caso de la nariz como si fuera un hecho que realmente pudiera ocurrir. Todo el cuento tiene una función: satirizar la producción textual de la época, criticar lo que se publicaba en los periódicos. He hecho énfasis en algunos de los apartes del cuento como forma de mostrar el absurdo, la sátira, la crítica que este cuento está presentando. Pone de manifiesto que cualquier asunto, por inverosímil que fuera, había empezado a tener cabida en la producción escrita. Y todavía las gentes eran capaces de creerse semejantes cosas. El relato es utilizado por Gogol para insertar un par de críticas sociales, como ya hemos mencionado, como lo hemos visto en cada uno de los capítulos del cuento, pero su finalidad última es la de burlarse de lo que se estaba escribiendo en aquella época y de la actitud de los lectores ingenuos, como si se hubiera instalado una especie de decadencia en la escritura y en la recepción de la misma, con temas absurdos, sin finalidad alguna, o bueno, seguramente con la finalidad de producir y vender. Tanto la anécdota de la nariz como lo que solía publicarse en los periódicos, que se nos muestra en el segundo capítulo, son esas formas de mostrar lo absurdo de la escritura y de la publicación en el momento.
Buena parte del tercer capítulo está dedicado a explicarnos, a través de los comentarios del narrador, el sentido de este cuento. Muchas gracias.